por todo el país con nuestra música paraguaya. Ahí, y te agradezco mucho el espacio. Muchas bueno, muchísimas gracias, Alfredo Baezken. Tenemos otro teléfono. Hola. Buen día. Señor, ¿quién habla? Yo soy José Magno Soler, señora. Maestro José Magno Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿y usted cómo está? Escuché que está con una visita muy importante, el amigo Rodolfo Ortiz, el teniente Rodolfo. Buen día, Rodolfo. Buen día, Magno. En serio te iba de mí. Vos sos un referente muy importante para nosotros los músicos popemimio y Vigina, porque estuviste al lado de un grande como Luis Alberto del Paraná. Yo recuerdo cuando partiste del Paraguay, había sido que era para muchos años, de lluvia en Endape, compartir en 10, ahora cuando compartiste en 10 veí pues, porque todo comenta que sos una persona muy buena, generosa y moránico le llevé la nenetame. Don Mauricio, por ejemplo, Cardoso Capo estuvo 36 años en la Argentina, gozando de todos los privilegios, de todos los honores, de todo. Y durante 36 años esa mía de ese corazón me la ayusé la xeretame, ayusé llegué la gente cuidando y poté ayuñi, pues ahí se pide. Entonces allá se va a cargar y a timbo también, ayupo nati, verán más a ver. Acuanga esa mía de copa y tema la hay falta que se gina y que tu tema viaja, ya a completar la vino acá, comenzó a formar su conjunto, a editar sus libros, a escribir en los diarios. Y yo pienso, Rodolfo, que vos sos un referente muy importante para escribir algo sobre Luis Alberto del Paraná, porque ¿quién no quiere saber la vida íntima de Luis Alberto del Paraná? Y solamente ustedes que estuvieron muchos años a su lado, conocen las intimidades de Luis Alberto. Generoso, vale, una cosa, luego para nosotros es un líder, para todos los cantantes es un líder. Entonces, Rodolfo, te recomiendo como amigo que haga el esfuerzo de volver a tu país, integrarte a la realidad nacional y escribir algo sobre Luis Alberto, Rodolfo. Yo te pido encarecidamente como colega y amigo. Buen día, señor Magno. Estoy encantado de escuchar tu palabra, un colega. Yo te conocía, nos conocimos, no sé si hemos trabajado juntos, pero no, al menos no recuerdo yo que hicimos alguna actuación juntos, y me contenta mucho de poder escuchar y me da mucho ánimo tus palabras y tus consejos. No es fácil de llevar esto por delante, sobre todo cuando uno está enraizado en algún lugar, porque hay mucho recuerdo y yo tengo hijos allá. Si lo dejaran se mueren, porque tengo una familia muy unida. Uno. Segundo, como estoy operado 2 veces del corazón, yo tengo todo mi dossier medical en Bélgica. ¿Cómo se queda eso allá? ¿Y cómo comenzaría otro dossier aquí de cero? Tercero, estoy pensionado por el Estado belga, un estado especialmente conmigo, muy solidario. Le estaba contando ya algo a Ida, que es una persona amiga de varios años conmigo. Y entonces haremos, yo le prometo que haré todo lo posible para ver qué se puede hacer, al menos para venir más a menudo. Y eso depende de algo especial, lo económico con la ñande problema ñande entero. Bueno, y eso también hace parte de mi problema. Pongo la pasaje allí. Bueno, y no se puede pagar todos los días, seamos sinceros. Porque cuando yo trato de que cuando hablo de algo, no salgo ni a la derecha ni a la izquierda para decir mentira. Yo corto directo. Y lo que es importante para mí, ser leal con mis palabras, ser leal con mis amigos, ser leal con la historia, y la lealtad ocupa para mí el primer lugar. Y entonces, Rodolfo,
Muchas gracias, compañero, por contestarme mi pregunta. Es así, realmente hay cosas a veces que nos ata a un país ajeno, que no nos permite decidir venir así fácilmente, porque hay que renunciar a muchas cosas. Exacto. Y como vos decís, tenés, compañero, allá todas las atenciones médicas a tus manos, tener tu seguro, tener tu jubilación, tener tu familia. Es difícil y comprendemos eso. Pero vos sos un referente muy importante en la vida de Luis Alberto del Paraná. Para nosotros, tus colegas, somos orgullosos que vos estás vivo como para contar la historia de Luis Alberto, porque la mayoría ya no dejaron, te voy a decir, así como Perurimá también ya, o Palento Marcia de Vila, ese compañero fuera. Y es importante, compañero, que de vez en cuando así nos visite, haríamos nosotros el esfuerzo aquí, ver un poco dónde, cómo podemos hacer para que tú vengas a tu país, aquí aunque sea 15 días, un mes, así a disfrutar un poco de este clima nuestro, en fin. Te apreciamos mucho, Rodolfo, todos nos acordamos bien de vos, estás considerado una buenísima persona, un buen intérprete y con un currículum y una historia muy rica en la música. Un saludo fraterno para vos, Rodolfo, y espero de vos que alguna vez podamos volver a vernos, y en corto tiempo, no muy tarde. Muchas gracias, mano. Un abrazo. Yo tengo muchos amigos que me recuerdan mucho de ti, y sobre todo aquellos amigos que te conocieron bien, me hablan maravilla de ti. Y estoy contento de haber contactado, de habernos tenido este contacto, por lo menos por la radio, por el momento. Espero que nos veamos antes de mi partida de nuevo a Europa. Hasta el 19. El 19 a las 6 de la mañana estoy volviendo. Entonces yo le voy a encargar a nuestra amiga Aida que se encargue de tu dirección de teléfono, y yo quiero compartir contigo allá en Luque, ahí en Jaguares de Coraje, era el lugar folclórico. Sí. Lugar y Milla Vigangua. Sí. Y quiero reunir a los amigos de tu preferencia y vamos a charlar un poco antes de viajar. Pudiendo, si se puede hacer, con muchísimo gusto y agradecido. Bueno, muchas gracias. Agradecido, abrazo para ti. Si no nos vemos. Abrazo para ti. Chao, hermano. Bueno, José Magno Soler. Bueno, y seguimos aquí con el maestro Rodolfo Ortiz. Rodolfo, ¿dónde te iniciaste? ¿Cuándo te iniciaste con la música? Yo no recuerdo la edad que me inicié con la música. Yo creo que nací primero con la guitarra en la mano, que mi padre no quería que fuera músico. Me vendió la guitarrita y me dejó sin instrumento. ¿Vendió de vos la guitarra que tenía? O dio al vecino, no sé, para que no tuviera nada que tener la familia con los instrumentos. De hecho, mi papá era músico y dice que 18 años cuando fue a Carayao como músico, con su hermano y un guitarrista, un bandoneonista de Oviedo, que no recuerdo el nombre, y fueron a un baile, y desde que llegaron al casamiento para tocar, que era contratado, le hicieron tocar hasta que terminó el baile a la mañana siguiente, y solamente con trago le mantuvieron. ¿No le dieron de comer? Nada, porque dijeron, no, el músico no come, porque si come, deja de tocar. Ya, y cada uno no puse más. Entonces de ahí papá a Jovasá se empezaba, sube la música, decía a mí. No quiero mi hijo artista, no quiero que sufra. Esa era la palabra de papá. Pero yo después, yo mismo construí para mi arpa, yo mismo lo hice, corté madera. ¿Y cuándo decidiste dejar la guitarra y decidir por el arpa? No, comprendí que el arpa era más fácil de tocar para mí. Se tem boquaçador para con la alambre. La arpa más puja, más pelares de la había muchos amigos como Alfonso, Panta. Había gente que tocaba arpa en mi barrio en San Carlos. Entonces hice para mi arpa, yo mismo conseguí como afinar. Por Achuita le hace música. Y por Achuita yo conseguí para poder fui colocando las cuerdas, se ha oído, porque la arpa no alambre, con crines de caballo. Fui afinando hasta llegar a conseguir tocar Achuita. Una vez que toqué Achuita, yo ya hice un arpa más grande, corté una madera más mayor, más gruesa,
a la braja, ya pues llegué la arpa, más grande ya, con más cuerda. Y con eso yo conseguí afinar fácilmente, afinamos la música que se tocaba en aquella época, que la gente, al menos las hindúes, se vecinocrábamos púa, que lo tenía en la cabeza, fui imitándoles, pues ya. Después mi abuelo que era carpintero, tuvo pena de mí y me construyó una arpa ya verdadera, con cuerda de alambre. Y con esa arpa yo me fui a Asunción en 1976, 77. Y mi hermano, que era oficial ya, entonces 56 sería. 56. Mi hermano me compró un arpa de don Alejandro Villamayor. Yo vivía para escuchar música. Nenequita Cáceres, Alejandro Villamayor, otro arpista que había, no recuerdo ya quiénes eran. Pasaba día y noche escuchando la radio para ver si encontraba alguna música paraguaya y arpistas. Y entonces de Nenequita y Alejandro copié. Pero cuando mi hermano decidió comprarme por 1.500 guaraníes un arpa normal. ¿Cuál de tus hermanos? Agileo. Agileo. Fuimos a la casa de don Alejandro, a Guajé. Yo tenía que ir a Huevo, eso es don Alejandro. Sí, curioso yo, ¿cómo hace ese el arpegio? Que acaba de hacer ya, tiene arpegio lindo. Dice, mi hijo dice, vas a ser arpista, vas a ser posiblemente mi competente, de competencia en Guaná, me dijo. En Guaranité me dijo. Opucaité, yo no te puedo pasar, descúbralo. Por ti mismo vas a descubrir si vas a ser arpista. Handé descubría las cosas de Yapona. Y eso me acomplejó. Hasta ahora yo nunca